Antes de comenzar esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías si un vecino envidioso intentara destruir todo aquello por lo que has trabajado durante años? ¿O si la única esperanza que apareciera frente a ti fuera un camino que siempre juraste no recorrer? Algunas personas aseguran que la Santa Muerte concede milagros. Otras dicen que cada favor tiene un precio. Lo único cierto es que la historia que estás a punto de escuchar cambió para siempre la vida de una familia. Y después de conocer este relato, tú decidirás qué fue realmente lo que ocurrió. Mi nombre es Gabriel. Tengo 33 años y desde muy joven me dediqué a vender tacos. Hace más de 15 años apenas comenzaba mi pequeño negocio. En aquel tiempo acababa de casarme con Daniela. Daniela, la mujer que cambió mi vida y que siempre fue mi mayor inspiración para salir adelante. Cuando nos casamos prácticamente no teníamos nada. Con mucho esfuerzo rentamos una pequeña casa de interés social en una colonia humilde. Después de ahorrar durante varios meses, logré comprar un modesto carrito de tacos. Desde niño heredé el sazón de mi madre. Ella fue quien me enseñó todos los secretos de la cocina. Gracias a eso, poco a poco comenzaron a llegar los clientes. Siempre procuré vender barato, no porque no quisiera ganar dinero, sino porque sabía perfectamente que muchas familias de aquella colonia apenas tenían para comer. Yo ganaba un poco. Ellos podían cenar bien. Guay, todos salíamos beneficiados. Con el paso de los meses, el negocio comenzó a crecer. Las ventas mejoraban cada semana. Con los primeros ahorros pude comprar un automóvil usado. No era un gran coche, pero para nosotros representaba un enorme logro. Los fines de semana llevaba a Daniela a pasear. En ese momento ella tenía 4 meses de embarazo. Nuestro primer hijo venía en camino. Hoy sentíamos que por fin la vida comenzaba a sonreírnos. Pero la tranquilidad duró muy poco. Un día llegaron nuevos vecinos a la casa de al lado. El hombre se llamaba Ricardo, de 6 años. Su esposa era Alash doña Teresa, de 49 años. Desde el primer momento demostraron ser personas conflictivas. Tenía un perro que constantemente entraba a mi jardín para hacer sus necesidades. Cada vez que les pedía que limpiaran, simplemente me ignoraban. Más de una vez discutí con Ricardo. Incluso estuvimos a punto de llegar a los golpes, pero aquello solamente era el principio. Lo que realmente le molestaba era ver que mi negocio comenzaba a prosperar. Cada noche mi carrito de tacos reunía más clientes. Eso despertó su envidia. Así que tomó una decisión. Compró también un carrito de tacos. Lo colocó prácticamente frente a mi negocio. Su comida no tenía buen sabor. La calidad era muy inferior. Pero comenzó a vender muchísimo más barato que yo. Su intención era muy clara. Quería llevarme a la ruina. Y durante un tiempo lo consiguió. Muchos clientes dejaron de comprarme para ir con él. No porque sus tacos fueran mejores, sino porque eran más económicos. Cada noche veía cómo mi negocio se quedaba vacío, mientras el suyo estaba completamente lleno. Ricardo y doña Teresa disfrutaban burlándose de nosotros. Sonreían cada vez que la gente pasaba de largo frente a mi carrito para comprar en el suyo. Poco a poco las ventas comenzaron a desplomarse. Llegó un momento en que solamente 3 o 4 clientes fieles seguían visitándome. Entre ellos había una señora llamada Doña Carmen, de 7 años. Ella conocía perfectamente todo lo que estaba ocurriendo. Sabía de las humillaciones,
de las discusiones. Huí de la guerra que aquellos vecinos habían iniciado contra mi familia. Sí, una mañana, doña Carmen llamó a la puerta de nuestra casa. Le abrimos con gusto. Le ofrecimos un café. Después de sentarse frente a nosotros, respiró profundamente y dijo algo que jamás imaginé escuchar. Quiero ayudarlos, pero antes necesito hacerles una pregunta. Mi esposa y yo nos miramos sin entender. Entonces él la preguntó con total tranquilidad. ¿Ustedes creen en la Santa Muerte? Aquella pregunta nos dejó completamente sorprendidos. La verdad, no sabíamos absolutamente nada sobre ese tema. Solamente habíamos escuchado historias, rumores, relatos que siempre hablaban de cosas oscuras. Eso fue exactamente lo que le respondimos. Doña Carmen sonrió ligeramente. Después dijo, no quiero obligarlos a creer, solo quiero ofrecerles una oportunidad. Mi Santísima no es mala. Ella ayuda a quienes son leales. Hoy estoy segura de que puede ayudarlos a salir del infierno que esos vecinos les están haciendo vivir. Daniela y yo permanecimos completamente en silencio. No sabíamos si creerle, pero también era cierto que ya no encontrábamos ninguna salida. Entonces, doña Carmen abrió lentamente la bolsa que llevaba consigo, sacó una pequeña figura de la Santa Muerte, la colocó sobre la mesa. Hoy nos dijo que, si aceptábamos recibir su ayuda, nuestra vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mi esposa y yo permanecimos varios minutos observando aquella pequeña figura. No sabíamos qué decir. Por un lado, la desesperación nos estaba consumiendo, pero por el otro, nunca habíamos pensado en pedir ayuda por ese camino. Doña Carmen parecía comprender perfectamente nuestras dudas. Con voz tranquila comenzó a explicarnos. No quiero que hagan nada que vaya contra su voluntad. Solamente quiero darles una oportunidad para salir adelante. La Santísima ayuda a quien se acerca con respeto y con verdadera fe, pero también exige compromiso. Mientras hablaba, sacó de su bolsa una pequeña estatuilla cuidadosamente envuelta en un pañuelo blanco. La colocó frente a nosotros. Después continuó diciendo, quiero regalárselas. Ya está preparada. Lo único que tienen que hacer es pedirle con sinceridad aquello que necesitan. Háblenle todos los días. Prendanle una vela. Ofrezcanle lo que nazca de su corazón. Puede ser comida, flores, tequila, monedas o simplemente una oración. Pero nunca le prometan algo que no vayan a cumplir. Daniela y yo seguíamos escuchando sin interrumpir. Aquellas palabras despertaban curiosidad, pero también un profundo temor. Entonces doña Carmen agregó algo más. Su vecino no solamente les está haciendo competencia, también está hablando mal de ustedes por toda la colonia. Dice que venden carne echada a perder, que preparan los alimentos sin higiene. Hoy la gente está comenzando a creerle. Sentí una enorme impotencia. Por fin alguien confirmaba aquello que desde hacía semanas sospechaba. Ricardo no quería competir limpiamente. Su intención era destruir mi negocio, destruir todo aquello, por lo que tanto había luchado. Cuando doña Carmen terminó de hablar, nos dijo que regresaría dentro de 2 días. Nos pidió que pensáramos bien nuestra decisión. Si aceptábamos, ella misma nos enseñaría cómo rezar. Y si no, simplemente recogería la imagen y nunca volvería a mencionar el tema. Después se despidió y salió de la casa. Durante el resto del día mi esposa y yo no dejamos de hablar sobre aquella propuesta.
Ninguno de los dos estaba convencido, pero tampoco encontrábamos otra solución. Esa misma noche salimos a trabajar, o al menos lo intentamos. Las cosas fueron todavía peor de lo que imaginábamos. Durante horas no vendimos absolutamente nada, ni un solo taco. Mientras tanto, el carrito de Ricardo estaba completamente lleno. Había clientes esperando turno para comprarle. Cuando comenzó a guardar sus cosas, volteó hacia nosotros con una sonrisa burlona, y dijo en voz alta para que todos escucharan: si quieren, les regalo una orden de tacos. No vaya a ser que esta noche se mueran de hambre. Él y su esposa soltaron una fuerte carcajada. Aquellas risas me atravesaron el corazón. Sentí una mezcla de vergüenza, coraje e impotencia. No respondí. Simplemente guardé todo mi equipo. Empujé el carrito de regreso a casa. Y esa noche, mientras caminaba junto a Daniela, tomé una decisión. No podía seguir viendo cómo destruían el esfuerzo de toda nuestra vida. Cuando llegamos a la casa, nos sentamos en silencio. Las cuentas seguían acumulándose. El bebé estaba por nacer, y cada día era más difícil comprar lo necesario. Daniela tomó mi mano, me miró a los ojos, y dijo algo que cambió nuestro destino. Tal vez deberíamos aceptar la ayuda de doña Carmen. Yo respiré profundamente. Miré la pequeña estatuilla que permanecía sobre la mesa, y por primera vez pensé seriamente en pedir un milagro. No quería hacerle daño a nadie, solamente quería recuperar a mis clientes. Quería que Ricardo dejara de destruir nuestro trabajo. Quería sacar adelante a mi esposa, a mi hijo y a mi familia. 2 días después, cuando doña Carmen volvió a tocar nuestra puerta, ya teníamos la respuesta. Sin decir una sola palabra, le abrimos la puerta y aceptamos su ayuda. Aquella misma noche preparó un pequeño altar en una habitación en vaquilla de la casa. Encendió varias velas alrededor de la figura. Después nos entregó una joya de papel y nos pidió que escribiéramos con absoluta sinceridad todo aquello que deseábamos pedir. Daniela comenzó a escribir. Yo hice lo mismo. En mi petición solamente pedí 4 cosas: que Ricardo dejara hacernos daño, que nuestro negocio volviera a prosperar, que nuestro hijo naciera completamente sano, y que mi familia pudiera vivir en paz. Cuando terminamos, doña Carmen tomó las joyas, las colocó frente a la imagen y comenzó a rezar en voz baja. Después nos pidió que nosotros mismos quemáramos aquellas peticiones. Observamos cómo el fuego consumía lentamente el papel. Mientras el humo subía hacia el techo, sentí un extraño escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Era como si aquella noche algo hubiera comenzado a cambiar. A la mañana siguiente, me desperté mucho antes de que sonara el despertador. No podía explicar la razón. Simplemente tenía la extraña sensación de que algo diferente iba a ocurrir. Antes de salir para trabajar, Daniela encendió una pequeña vela frente a la imagen de la Santa Muerte. Los dos permanecimos unos segundos en silencio. Después salimos rumbo al carrito de tacos. Aquella mañana comenzó igual que cualquier otra. Las primeras horas fueron completamente tranquilas, pero al caer la tarde, empezaron a suceder cosas que ninguno de los dos esperaba. Los primeros clientes comenzaron a regresar. Personas que hacía semanas no veía aparecieron nuevamente. Algunos incluso me dijeron que habían extrañado el sabor de mis tacos. Yo sonreía agradecido. No quería sacar conclusiones apresuradas. Pensé que simplemente había sido un buen día. Sin embargo,
Aquello apenas era el comienzo. Durante la semana siguiente las ventas continuaron aumentando. Cada noche llegaban más personas. La fila frente a mi carrito volvía a crecer poco a poco. Mientras tanto, algo muy diferente estaba ocurriendo con Ricardo. Su negocio comenzó a quedarse vacío. Los mismos clientes que antes hacían largas filas para comprarle, ahora regresaban conmigo. Una tarde escuché a varios vecinos comentar que la carne que Ricardo utilizaba ya no tenía el mismo sabor. Otros aseguraban que varias personas habían enfermado después de comer en su puesto. Yo nunca supe si aquellos rumores eran ciertos. Lo único que veía era que las cosas comenzaban a cambiar rápidamente. Ricardo no podía ocultar su enojo. Cada vez que pasaba frente a mi casa me lanzaba miradas llenas de odio. Ya no sonreía como antes. Ahora parecía desesperado. Una noche, mientras recogía mi carrito, se acercó hasta donde yo estaba. Me miró fijamente y con un tono lleno de rabia me dijo: «No sé qué estás haciendo, pero esto no se va a quedar así». Yo solamente lo observé. No respondí absolutamente nada. Simplemente seguí guardando mis cosas. Aquello pareció enfurecerlo todavía más. Desde ese día comenzaron a ocurrir situaciones cada vez más extrañas. Algunas mañanas encontraba limones partidos frente a la puerta de mi casa. Otras veces aparecían puñados de sal esparcidos alrededor del jardín. Incluso una madrugada descubrí varias velas negras completamente consumidas junto a la entrada. No entendía quién las colocaba, pero en el fondo tenía una fuerte sospecha. Cuando le conté todo a doña Carmen, ella permaneció muy seria. Después respiró profundamente y dijo: «No respondan a las provocaciones. Sigan haciendo sus oraciones. Guay, no abandonen el altar». Que hay personas que, cuando la envidia las domina, son capaces de hacer cualquier cosa. Aquellas palabras me dejaron preocupado. Hasta ese momento yo solamente pensaba en recuperar mi negocio. Jamás imaginé que aquella rivalidad pudiera llegar tan lejos. Pasaron algunos días más y ocurrió algo que terminó de sorprender a toda la colonia. Sí, una mañana, el carrito de tacos de Ricardo nunca abrió. Los vecinos comenzaron a preguntarse qué había sucedido. Horas más tarde supo la noticia. Ricardo había sido hospitalizado de emergencia. Nadie daba una explicación clara. Algunos decían que sufrió un fuerte problema de salud. Otros aseguraban que había perdido el conocimiento dentro de su propia casa. Los rumores crecían cada vez más. Yo no sentía alegría. Al contrario, una extraña inquietud comenzó a apoderarse de mí. Aquella misma noche, al regresar a casa, encontré a Daniela completamente seria. Estaba sentada frente al pequeño altar, mirando fijamente la imagen. Cuando me acerqué, me tomó de la mano y con voz temblorosa me dijo algo que hizo que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. «Gabriel», crió, «que todo esto está empezando a ir mucho más lejos de lo que imaginábamos». Las palabras de Daniela no dejaron de dar vueltas en mi cabeza durante toda la noche. Por primera vez sentí miedo. Hasta ese momento todo parecía favorecer a nuestra familia. El negocio volvía a prosperar. Los clientes regresaban. Y por fin comenzábamos a respirar después de tantos meses de angustia. Pero al mismo tiempo, las desgracias parecían perseguir a Ricardo. Y quello empezaba a hacerme sentir el incómodo. A la mañana siguiente decidí visitar a doña Carmen.
Necesitaba respuestas. Cuando llegué a su casa, él aparecía esperarme. Me invitó a pasar. Preparó una taza de café. Y antes de que yo pudiera decir una sola palabra, me miró fijamente y preguntó, ¿ya comenzaron las dudas? Asentí con la cabeza. Le conté todo lo que estaba ocurriendo. Le hablé del hospital, de los objetos extraños que aparecían frente a mi casa y del miedo que tanto Daniela como yo empezábamos a sentir. Doña Carmen escuchó todo en silencio. Después habló con absoluta tranquilidad. Recuerda muy bien lo que pidieron, jamás solicitaron que alguien sufriera. Solo pidieron protección para su familia. Lo demás no está en vuestras manos. Aquellas palabras me dieron un poco de calma, pero la inquietud seguía dentro de mí. Antes de irme, doña Carmen hizo una última recomendación. No abandonen el altar. Den siempre las gracias. Guay nunca permitan que el orgullo entre en su corazón. Regresé a casa pensando en todo aquello. Esa noche salimos nuevamente a trabajar. El carrito volvió a llenarse de clientes. Había personas haciendo fila incluso antes de que termináramos de instalar todo. Muchos vecinos comenzaron a recomendarnos. Algunos llegaban desde otras colonias. Nunca habíamos vendido tanto. Con el dinero que empezamos a ahorrar, pudimos arreglar el techo de la casa. Compramos una mejor estufa. Y a poco dejamos atrás las deudas que tanto nos habían quitado el sueño. Mientras nuestra vida mejoraba, la familia de Ricardo atravesaba momentos muy difíciles. Su esposa intentó mantener abierto el negocio, pero los clientes ya casi no regresaban. Los problemas económicos comenzaron a hacerse evidentes. Una tarde coincidimos frente a nuestras casas. Doña Teresa me observó durante algunos segundos. Después bajó la mirada, y con una voz completamente diferente a la de meses atrás me dijo, perdónanos, no esperaba escuchar las palabras. Durante mucho tiempo habían disfrutado muy amigos. Ahora parece que todo había cambiado. Simplemente le respondí que esperaba que Ricardo se recuperara pronto. No guardaba rencor. Solo quería vivir en paz. Pasaron varias semanas. Finalmente, Ricardo regresó a casa. Había perdido mucho peso. Se veía cansado y caminaba con dificultad. Ya no era aquel hombre arrogante que se burlaba de nosotros. Ahora evitaba incluso cruzar la mirada conmigo. Desde aquel día, jamás volvió a instalar otro carrito de tacos. Poco tiempo después consiguió trabajo en otra ciudad. Él y su esposa se mudaron sin despedirse de nadie. La colonia volvió a quedarse en tranquilidad. Nuestra vida también comenzó a cambiar. El negocio siguió creciendo. Con el paso de los años abrimos una pequeña taquería, después una segunda sucursal, y más adelante una tercera. Todo aquello que alguna vez parecía imposible comenzó a convertirse en realidad. Sin embargo, nunca olvidé las palabras que doña Carmen nos dijo la primera vez que vimos aquella imagen. Todo favor recibido debe agradecerse. Por eso, cada año, Daniela y yo colocábamos flores frescas frente al altar. Encendíamos una vela y dábamos gracias por todo lo que nuestra familia había conseguido. No lo hacíamos por miedo, lo hacíamos porque sentíamos gratitud, porque nunca olvidamos los momentos difíciles que vivimos, y porque entendimos que, sin importar las creencias de cada persona, lo más importante siempre será actuar con humildad. Pensé que esa sería la última vez que aquella historia tocaría nuestras vidas, pero estaba equivocado.
porque muchos años después ocurrió algo que volvió a hacerme cuestionar todo aquello en lo que alguna vez creí, y esa experiencia fue aún más difícil de explicar. Pasaron muchos años desde que Ricardo abandonó la colonia. Nuestra vida cambió por completo. Lo que alguna vez fue un pequeño carrito de tacos instalado en una esquina se convirtió en un negocio estable que nos permitió darle una vida digna a nuestra familia. Daniela y yo trabajamos durante años sin descanso, con esfuerzo, con sacrificio y con la ilusión de construir algo que pudiera durar para siempre. Nuestro hijo, Mateo, ya tenía 16 años. Era un muchacho inteligente, responsable y muy diferente a mí cuando tenía su edad. Siempre ayudaba en el negocio, atendía a clientes, y soñaba con estudiar una carrera universitaria. Verlo crecer era una de las mayores alegrías de nuestra vida. Todo parecía marchar perfectamente, hasta que una noche ocurrió algo que jamás olvidaré. Habíamos cerrado la taquería más tarde de lo normal. Cuando llegué a casa encontré a Daniela sentada frente al altar. Tenía el rostro completamente pálido. Parecía preocupada. Le pregunté qué ocurría. Entonces me mostró algo que había encontrado esa misma tarde. Era una pequeña fotografía antigua. La imagen estaba colocada justo detrás de la figura de la Santa Muerte. No entendíamos cómo había llegado allí. La fotografía mostraba a una mujer desconocida, vestía ropa antigua y sostenía exactamente la misma imagen que teníamos nosotros en casa. En la parte posterior había una fecha escrita a mano. La fotografía tenía más de 40 años. Aquello nos dejó completamente confundidos. Pensamos que tal vez pertenecía a doña Carmen. Así que decidimos visitarla al día siguiente. Sin embargo, cuando llegamos a su casa, nos encontramos con una noticia inesperada. Doña Carmen había fallecido 2 semanas antes. Nadie nos había avisado. Nadie sabía cómo localizar a nuestra familia. La noticia nos golpeó profundamente. Aquella mujer había estado presente durante los momentos más difíciles de nuestra vida. Gracias a ella habíamos encontrado esperanza cuando todo parecía perdido. Mientras hablábamos con algunos vecinos, uno de ellos nos entregó una pequeña caja de madera. Nos explicó que doña Carmen había dejado instrucciones muy claras antes de morir. Si algún día preguntábamos por ella, debían entregarnos aquella caja. Nos quedamos completamente sorprendidos. Regresamos a casa sin abrirla. Esperamos hasta la noche. Cuando finalmente nos sentamos frente a la mesa, abrimos lentamente la tapa. Dentro encontramos varias fotografías antiguas, cartas amarillentas y un sobre selado con nuestro nombre. Sentí un fuerte nerviosismo. Tomé el sobre, lo abrí cuidadosamente y comencé a leer. La carta estaba escrita por la propia doña Carmen. En ella nos agradecía por haber mantenido nuestras promesas durante tantos años. Nos felicitaba por el crecimiento de nuestra familia. Y después escribió algo que hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Si están leyendo esta carta, significa que yo ya no estoy en este mundo, pero necesito que sepan algo que jamás me atreví a contarles. La imagen que les entregué no era mía. Muchos años antes perteneció a otra familia. Una familia que también atravesó momentos muy difíciles. Ellos recibieron ayuda, pero olvidaron agradecer. Olvidaron cumplir sus promesas. Y con el tiempo todo aquello que habían conseguido desapareció. Continué leyendo con las manos temblorosas. La carta explicaba
que aquella misma imagen había pasado por varias generaciones, y que cada familia tenía una historia diferente que contar. Algunas historias terminaban bien, otras no tanto, pero todas tenían algo en común: la gratitud. Doña Carmen insistía una y otra vez en que nunca debíamos olvidar de dónde veníamos. Nunca debíamos permitir que el orgullo o la ambición nos hicieran olvidar los años de lucha. Cuando terminé de leer, Daniela tenía lágrimas en los ojos. Yo también me sentía profundamente conmovido. Cargamos la carta junto con las fotografías, y durante varios minutos permanecimos en silencio. Aquella noche comprendimos que el verdadero valor de todo que habíamos vivido no estaba en el dinero, ni en el éxito, ni en los negocios, sino en la familia que habíamos construido, en la humildad y en las lecciones aprendidas durante el camino. Pensé que aquella carta sería el último capítulo de nuestra historia, pero aún faltaba algo más, algo que terminaría de cambiar para siempre la forma en que entendíamos todo lo que había ocurrido desde aquella primera visita de doña Carmen.